de hidrógeno significa, estos son iones hidrógeno, significa que la concentración está expresada como concentración molar. O sea, acá no va porcentaje masa-volumen, no va gramos por litro, no, no. Acá iría la concentración molar de iones hidrógeno de la solución. A esa concentración molar le calculo el logaritmo y después le voy a cambiar el signo. El logaritmo lo calculo con la calculadora, pero vamos a estudiar un poquitito qué significa más el logaritmo, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo numérico. Voy a separar esto acá para que no se mezcle con lo otro de la potencia, ¿sí? Entonces, la palabra log, que significa logaritmo, son lo que se llama normalmente logaritmos en base 10. Vamos a explicar un poquitito qué es logaritmo, ¿sí? Yo normalmente puedo decir que 3 al cuadrado da 9, ¿sí? 3 al cuadrado da 9, pero si lo paso a la expresión del logaritmo... perdón, acá me apareció un par de preguntitas. 1 por 10 a la menos 14, la constante de... Es la constante de disociación del agua, Sole. Es un valor que, bueno, que yo no hice la aclaración, está expresado cuando tenemos el agua a 25 grados. Cuando yo caliento el agua y la tengo a más temperatura, ese valor de la constante cambia, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de logaritmo, partiendo de esta expresión matemática, 3 al cuadrado da 9, el logaritmo, uno desarmaría esto para pasarlo al logaritmo de la siguiente manera. Logaritmo en base 2, ¿sí? En base 2 significa que es una potencia elevada a la 2. 9 es el resultado. Y 3 es el número. Es decir, ¿a qué número tengo que elevar? ¿Sí? El 2. Perdón, está mal expresado esto. Esto es 3 y esto es un 2. Me había equivocado. Ahí está. ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé como resultado 9? O sea, cuando yo digo logaritmo de 9 en base 3, estoy diciendo, ¿a qué número tengo que elevar el 3? Sí. Después subo la foto, siempre lo hago, chicos. O chicas. 3 al cuadrado me va a dar 9. ¿Sí? 3 es la base, 2 es el número que yo voy a elevar y 9 es el resultado. O sea, cuando después yo voy digo acá, el logaritmo de la concentración molar de iones de hidrógeno, estoy diciendo, cuando dice log y acá no dice nada, es porque son en base 10. En la calculadora, cuando ustedes tienen el botoncito que dice log, precisamente lo que dice es en base 10. Son logaritmos en base 10. Hay otro logaritmo más que es ln, eso es en otra base, con el número de Neper, se le llaman números naturales, no los vamos a usar. Acá el que usamos es el que dice log, ¿sí? Bueno, entonces, logaritmo en base 3 de 9 es 3 al cuadrado da 9. 3 es la base de este logaritmo. Lo que vamos a usar nosotros son logaritmos en base 10, que son los de la calculadora. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es un logaritmo. O mejor dicho, vamos a darnos cuenta de algo. Si yo tengo que calcular el logaritmo en base 10 de 1, si ustedes hacen la cuenta en la calculadora, le va a dar 0. O sea, 10 a la 0 da 1. Si yo tengo que calcular el logaritmo, perdón, acá me equivoqué porque falta el signo. Ahí está. Si yo tengo que calcular el logaritmo en base 10 de 0,1, me va a dar como resultado, lo pueden checar con una calculadora, menos 1. Si yo hago el logaritmo en base 10 de 0,01, me va a dar menos 2. Si yo hago el logaritmo en base 10 de 0,01, me va a dar menos 3 y menos 4. No sé si están dando cuenta de algo. ¿No? Bueno, por ahí hay un poco de delay para que me empiecen a contestar. Este número que estoy teniendo acá, ¿con qué relación tiene con esta cifra que vemos acá? Este número 1 es porque hay un 0. Este número 2, 2 ceros. Este número 3, 3 ceros. Este 4, 4 ceros. Estoy contando ceros. ¿Sí? O sea, estoy contando cuántos ceros hay delante de la primer cifra significativa de lo que está diciendo acá.
Muy bien, veo que se están dando vueltas. Es decir, cuando yo digo que un logaritmo vale 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3, estoy hablando de la cantidad de ceros que va a haber entre las cifras. Si yo acá hubiera puesto, voy a hacerlo acá chiquitito, logaritmo de 100, perdón, de 10, me da 1. Si fuera de 100, me da 2. Si fuera de 1000, me da 3. Un 0, 2 ceros, 3 ceros. Acá también hay un 0, 2 ceros, 3 ceros, pero como es 0, el resultado me da negativo. Es una característica de los logaritmos. Si los ceros son para acá, dan positivos. Si los son para el otro lado, son negativos. ¿Sí? Entonces, estamos contando ceros. Eso es lo que estamos contando cuando hablamos de estos logaritmos. Entonces, cuando después vean lo que son los cálculos de pH, ya mirando la cifra de las concentraciones de iones hidrógeno, si andan en estos valores, ustedes ya más o menos se pueden dar cuenta cuál va a ser el resultado. Va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero acuérdense que en el pH hay que cambiar el signo. O sea que si la concentración de iones hidrógeno es 0,1, el pH va a ser menos 1, cambiado de signo, 1. Si si la concentración de iones hidrógeno es 0,01, el resultado del logaritmo da menos 2, cambiado el signo, 2. Y así sucesivamente. Vamos a mirar un poquitito lo que es la escala de pH. ¿Sí? La escala de pH es una escala que varía entre 0 y 14. ¿Sí? Es decir, es una escala que tiene nada más que estos 14 números, digamos, o el 15 considerando el 0. Obviamente que también van los valores intermedios, puede ser 0,8, 3,7, etc. Pero digamos que varía entre 0 y 14, no es que va desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Los primeros 7 valores, o hasta 7, son los valores de un pH al que nosotros consideramos ácido. Y luego, los pH que son superiores a 7 hasta 14, le llamamos pHs básicos o alcalinos. Ahora, y acá hay algo que cuesta que ustedes lo entiendan un poquitito. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Habíamos dicho que si la concentración era esta, esto era menos 4, le cambio el signo, me va a dar pH 4. Si la concentración es esta, el logaritmo da menos 2, le cambio el pH me va a 2. Ahora, este número es un número más pequeño que este número. ¿Sí? O sea, acá estoy teniendo números cada vez más chicos. El número de ceros que tiene delante es cada vez más grande. Como yo les estoy cambiando el signo, pasado a la escala de pH, ¿qué significaría? Que a medida que la concentración de iones de hidrógeno va bajando, el pH va subiendo. Por eso puse acá, como una flecha que apunta hacia acá, diciendo que de 14 a 0, cuando más bajo es el pH, más ácido se va poniendo la solución y está aumentando en realidad el contenido de iones de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, el pH baja, la concentración de iones de hidrógeno aumenta. El pH sube, la concentración de iones de hidrógeno disminuye. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es decir, cuando vamos para acá, aumenta la concentración de iones de hidrógeno. Cuando vamos para allá, disminuye la concentración de iones de hidrógeno. Ahora, cuando habíamos hablado hoy del agua que se descomponía, esperen que busco dónde fue que lo puse. Esperen un minutito. Puede ser que lo haya dejado en la hoja de abajo. Sí, lo había dejado abajo. Yo les había dicho que cuando el agua se descomponía, me daba por un lado esto y por otro lado esto. O sea que yo puedo hablar de la concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? Considerándola como que es la que me genera esta escala de pH, pero también podría plantarme en analizar la concentración de iones oxidrilo, con lo cual lo que estaría calculando en lugar de pH sería algo que le llamo pOH, ¿sí? Es decir, es algo parecido al pH, pero en realidad se comporta como si fuera de manera inversa. Es decir, cuando yo voy bajando en la escala de pH, digo que aumenta la concentración de iones hidrógeno. Pero por otro lado, cuando voy subiendo el pH,
está aumentando la concentración de iones oxidrilo, como que es lo contrario a los iones hidrógeno en este caso, ¿sí? Es decir, a medida que bajo el pH, la concentración de iones hidrógeno aumenta, a medida que subo el pH, aumenta la concentración de iones oxidrilo. Ahora yo les dije que también podía medir en lugar de pH, medir pOH. Y acá tenemos la misma escala que les planteé recién, pero tomando en cuenta lo que sería el pOH. El pOH es como que también es una escala que va de 0 a 14, pero es como que es la misma escala de pH, pero dada vuelta. Es decir, el 0 lo ponemos de este lado y el 14 lo ponemos acá. Entonces, considerando lo mismo que hoy, a medida que el pOH aumenta, está aumentando la cantidad de iones hidrógeno ahora, y a medida que el pOH baja, está aumentando la de iones oxidrilo, ¿sí? Es decir, considerando lo mismo que hoy, digamos, como que de izquierda a derecha pasa lo mismo con las concentraciones de iones hidrógeno o oxidrilo, la escala de pOH es como que es la misma de pH, pero dada vuelta. De vuelta, considerando esto mismo, antes habíamos dicho para la escala de pH, lo vuelvo a mostrar acá, que de 0 a 7 eran pHs ácidos y de 7 a 14 eran básicos. Acá para pOH es exactamente al revés. De 14, esperen un cachitito, uy, no quiero hacer lío. De 14 a 7 son pHs ácidos y de 7 a 0 son pHs básicos. Ahora, una cosita para que se den cuenta. Claro, también va hasta el 14, Paula. Pero, o sea, las dos escalas son de 0 a 14. Después vamos a ver por qué 14 y no 28 o 23 y medio, ¿sí? Piensen en este concepto. Acá yo puse las dos escalas juntas. La de pH que va de 0 a 14 y la de pOH que va de 14 a 0. Si yo sumo acá, o sea, esto equivaldría, digamos, según como yo mire, esta sería la de pH, este es el valor de pH, este es el valor de pOH. Si yo sumo acá el valor de pH y de pOH, 14 más 0 me da 14. Si voy al punto de neutralidad, pH 7 más pH 7, pOH 7, perdón, va a dar 7 más 7, 14. Y acá en la otra punta, lo mismo. Si este pH es 14 y el pOH es 0, 0 más 14 me va a dar 14. Con esto estamos deduciendo algo que es muy, pero muy importante después a la hora de resolver los problemas. pH más pOH siempre es igual a 14. ¿Quedó claro eso? La suma de pH más pOH para una determinada solución, o sea, yo calculo el valor de pH o calculo el valor de pOH, si lo sumara me dan 14. ¿Por qué me sirve esto? Y por acá tengo como dos fórmulas que voy a derivar. Esperen que apoyo el celular y las escribo. Estas dos fórmulas que yo voy a escribir ahora les van a resultar de utilidad Estas dos fórmulas que yo estoy escribiendo acá abajo son dos fórmulas derivadas de la de acá arriba. Es decir, yo puedo calcular pH sabiendo el pOH, porque hago 14 menos pOH y me da el valor de pH. Y lo mismo puedo calcular pOH solo sabiendo el valor de pH, o sea, no tengo que medir los dos. Sabiendo uno de los dos puedo calcular cuál es el valor del otro. Y esto va a ser muy importante a la hora de calcular precisamente algunos de los problemas que les voy a dar. Si uno pensara en el valor del pOH, tiene que pensar en la misma fórmula que para pH, lo único que vamos a trabajar con la concentración de iones oxidrilo, o sea, menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo en lugar de la de iones hidrógeno, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo pongo esta sustancia que se llama ácido clorhídrico en agua, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se va a disociar, como habíamos hablado recién, aclaro ya que es un electrolito fuerte, se va a disociar en iones hidrógeno y iones cloro. Estos iones hidrógeno, que liberan estas sustancias llamadas ácidos, van a hacer que el pH baje. Es decir, el pH va a ser inferior al pH neutro, que es el pH 7. Por otro lado, cuando yo disuelvo una sustancia de estas en agua, me va a dar que se separa en ion sodio y ion oxidrilos. Los oxidrilos hacen que el pH suba, ¿sí? Entonces, puede ser que a nosotros nos den un problema donde lo que se disolvió en agua sea un ácido o lo que se disolvió en agua es una base,
¿sí? Si lo que se disolvió es una base, ya sé que el pH me va a dar por encima de 7, ¿sí? Volviendo a la escala que teníamos acá. El pH, si yo entonces pongo una sustancia que me libera de estos, va a subir por acá y me va a dar un pH básico o alcalino. En cambio, si yo pongo una sustancia que libera esto, me va a dar un pH ácido, o sea, me va a dar entre 0 y 7, o si lo que pongo es una base, un álcali, me va a dar entre 7 y 14. ¿Sí? Ahora, si a mí me dicen en un problema, voy a poner un ejemplito práctico, sencillo, para que vean lo que expliqué hoy, para qué les sirve. Si a mí me dicen en un problema que disolví esto en agua y me dicen que calcule el pH, para calcular el pH yo necesitaría saber el valor de la concentración de iones hidrógeno. Pero no tengo ese valor. ¿Por qué no lo tengo? Porque la sustancia que yo disolví en agua no libera protones, sino que libera oxidrilos. Como no libera protones, yo no puedo calcular la concentración de iones hidrógeno. Pero puedo hacer trampa. ¿La trampa cuál es? Como yo tengo la concentración de iones oxidrilo, puedo calcular con esta fórmula cuál es el valor del pOH. ¿Y para qué me sirve eso si me pidieron pH? Si acabamos de razonar que el pH más el pOH da 14, si yo hago 14 menos el valor de pOH que acabo de calcular, voy a obtener el valor de pH. ¿Quedó claro? Es decir, me dan una disolución de hidróxido de sodio. Yo sé que si acá puse 1, me va a dar uno de estos y uno de estos. 1 molar de esto me va a dar 1 molar de esto y 1 molar de esto. Entonces, esta concentración, tomo como que esta concentración es igual a esta concentración, como que esta concentración es igual a esta concentración. Tomo este valor y lo pongo acá dentro de esta fórmula. Menos logaritmo de la concentración de oxidrilos me va a dar el valor de pOH. Ese valor de pOH lo pongo acá adentro y hago 14 menos pOH y me va a dar el valor de pH, que es lo que me preguntaron en el problema. ¿Sí? Sé que esto es muy complicado cuando uno lo mira por primera vez. Se les complica. No sé si seguir avanzando, si ya están cansados, o si les parece que paremos y seguimos mañana con esto. ¿Sí? Mañana ya nos meteríamos a resolver algunos de los problemas de la guía. Si les parece como explicación teórica, llevamos nada más que media hora, podemos seguir, pero calculo que les dejé la cabeza bastante dando vueltas. Ustedes me dicen, si quieren que siga, hacer con números, bueno, sí, puedo inventar un problema, Sole, pero en todo caso, fíjate ya de encarar alguno de los de la guía, a ver si con los números de la guía te podés dar cuenta de hacer alguno. Si pueden alguno darse cuenta, un ejercicio ahora, ¿quieren que explique? Dice Stephanie, no sé qué dicen los demás. Si quieren puedo hacer un ejercicio ahora, no los hice, los haría ahora delante de ustedes o junto con ustedes, ¿sí? Sé que se les resulta bastante complicado. Ah, una cosita más, eso sí me olvidé de decirlo. ¿Por qué 14 la escala de pH? Adivinen de dónde viene el 14. Uy, vamos a cambiar de cámara. Este es el 14. Tiene que ver con... Está bien, te entiendo, Agustina, sí, hay que aclarar con números todo esto, pero si les parece paramos porque me parece que quedó medio... Hay gente que quedó con la cabeza dando vueltas, ¿sí? De acá viene el 14. La constante de disociación de agua viene de sacar este número, ¿no es cierto? Y esto da 1 por eso al menos 14. Este 14 es el que me da la escala de pH en total, o la de pOH, porque como estos y estos, o sea, cuando yo disocio una molécula de agua, me da una de estas y una de estas, entonces quiere decir que esto es igual a esto. Podríamos decir que podríamos poner solamente la concentración de esta elevada al cuadrado, o mejor dicho, 2 por esto, y ya me estaría dando cuál es el resultado de la concentración, ¿sí? De ahí viene el tema de los 14. Sí, me están poniendo unas caritas que tienen la cabeza hirviendo algunos. Yo diría que alguno o alguna intente, por favor, hacer alguno de los primeros ejercicios de la guía. No me refiero a las preguntas teóricas, porque lo primero que le preguntan son cosas teóricas, ¿sí? Le dicen, por ejemplo, ¿a qué se llama producto iónico del agua? Bueno, pueden buscar la definición por ahí, ¿sí? Está bien que vean de vuelta el video, me parece perfecto, ¿sí? ¿A qué se llama producto iónico del agua? Es esto que acabo de explicar acá.
¿El valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura? Sí. Yo acabo de aclarar que este tema de cuánto de esto se separa en esto y esto depende de la temperatura. Cuando más calor hace, o cuando más calor pongo el agua, está más caliente, es como que se me vuelca hacia la derecha. ¿Sí? El 4 porfa para concepto de recién, me dicen acá. Bueno, claro. Dice, señal de verdadero o falso. El pH aumenta al aumentar la concentración de iones de hidrógeno. Cuando yo suba las fotos, mirá las fotos. ¿Sí? Jime Ahuma. Ahumada será. Calculo que es Jimena Ahumada. Bueno, el 4 se corresponde con lo que yo estuve poniendo los gráficos, ¿sí? Sí, voy a guardar. La concentración de iones de hidrógeno la sacás de lo que es la concentración del ácido que te pongan, Sole. ¿Sí? El valor te lo van a dar como dato del problema. Si no te dan concentración de iones de hidrógeno y te dan un álcali, bueno, ahí utilizarás la concentración de oxidrilos, ¿sí? O sea, si no tenés esta concentración, puedes trabajar con esta y a partir de que yo hable esto que yo te dije acá, 14 menos pOH te va a dar el valor de pH, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de ahí, yo cortaría el vivo ahora, lo guardo, mírenlo de vuelta, mírenlo otra vez más, mírenlo, tienen 24 horas para mirarlo todo lo que necesiten, y el día de mañana ya retomamos con algo de los ejercicios de esto, ¿sí? Bueno, un saludo a todos, espero que les haya servido la clase, y nos vemos mañana a las 15 horas.